Es un gran gusto poder recibir verdad junto contigo en el resumen del Ágape en Vivo sesión 374, en donde el Espíritu Santo nos enseña a aprender a vivir nuestro día a día en el poder de Dios. Bendiciones. Mi suministrador de capacidad divina. Dios se ha ocupado de darme todo lo necesario para que yo viva y sea como Jesús es. Fuimos introducidos en el ágape anterior a la provisión que Dios ha hecho para hacernos hijos. Y vimos en Efesios 1 las tres dimensiones de esa provisión. Número 1, el decreto divino que nos hace hijos, que nos declara hijos, y por lo tanto recuerda que lo que Dios habla lo realiza. Entonces, cuando Él te nombra a su hijo, pues eso va acompañado de las acciones pertinentes para que ocurra, como cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él te dice por tu nombre y te dice, eres mi hijo, entonces hay acciones que ocurren para que eso se concrete. Y hemos entendido hasta este momento que esta es la verdadera salvación, la obra de salvación aplicada a nuestras vidas personales, individuales, en redención, en regeneración y luego en la renovación del entendimiento. Y la provisión para ser hijos de Dios está en ese llamado, en ese decreto, está en la herencia divina, que es vivencial, y está en el poder divino que nos es suministrado, porque sin poder no hay capacidad, y sin capacidad pues no sucede nada. Y por eso todas las intenciones pueden ser buenas intenciones de los seres humanos de vivir paciencia, de vivir bondad, de vivir dominio propio, etcétera, etcétera. Obviamente en una manera, comparado a Jesús, súper limitada, pero son versiones corruptas, ¿te das cuenta? Por buenas que parezcan, es algo corrupto en comparación con lo verdadero, con lo divino. Y para los hijos de Dios no tiene ningún sentido que elijamos el camino falso del esfuerzo propio cuando nos es dada la gracia en donde Dios ha venido a hacerse presente en nosotros para ser el suministrador directo de la capacidad o el poder divino con el cual participamos en su naturaleza. La transcripción de la verdad de Dios en mí. La provisión divina tiene que ser transcrita por el Espíritu Santo en mi espíritu, la cual lleva a cabo por sus 4 operaciones en mí. Estamos siendo introducidos a esta verdad, y toda verdad que es traída a nuestras vidas va a ser procesada por el Espíritu Santo en sus operaciones, que es darte revelación hasta que vengas a fe. Segundo, pasarnos por el proceso del redargüimiento, que es la santificación,
requerida en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, para que lo que se opone en nosotros a la vida, a la realización de la verdad prometida, deje de estorbar, ¿sí? Entonces, esta obra de santificación es importantísima, y luego, una vez realizada esa obra de santificación, viene el acto de la transcripción, que es 2 Corintios capítulo 3, el Espíritu Santo escribe en las tablas vivas de tu corazón esta verdad eterna. Y esta verdad inscrita es vivificante, ¿sí? No es conceptual, no es, sí, yo ya lo sé, porque es el lenguaje humano, eso ya me lo sé. ¿Lo vives? Si no lo vives, no tienes idea. Pero el vivirlo es el producto de que esa verdad que te fue revelada, pondré mis leyes en tu mente para luego, ¿qué? Escribirlas en tu corazón. Entonces, cuando es escrita en tu corazón, cobra vida en ti y es vida eterna, porque es vivificante. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué contraste, ¿no? Entre vivir del conocimiento intelectual y del esfuerzo propio, tratando de agradar a Dios, que es en lo que se resume la vida del creyente humano, a la vida de hijos, que opera en el poder provisto por Dios, conforme este proceso de corrección ocurre. La corrección es Dios ya limpió, ahora inscribe o transcribe lo escrito en la Biblia a tu espíritu para que lo vivas en su poder. ¿Y qué sigue? La próxima operación del Espíritu Santo es la instrucción en justicia. Ya tienes con qué vivirlo, ya está escrito en ti. Ahora, eso que empiezas a vivir divinamente tiene que ser perfeccionado, porque nuestro Padre no se comprometió a darnos un poquito de Jesús, sino a llevarnos a la plenitud de Cristo. Y entonces todo lo que Él inicia en nuestras vidas lo va a perfeccionar. ¿Te das cuenta? Aprendiendo a permanecer, viviendo fe. Mi participación en el cumplimiento de la promesa es elegir y permanecer viviendo fe, dándole crédito a Dios de ser verdadero, fiel y poderoso para cumplirme su promesa. Cuando soy traído a revelación, se requiere que yo elija si le tomo la palabra a Dios para creerle fiel y poderoso para cumplirlo en mi vida. Pero inmediatamente a esa decisión de creerle, porque el creer te mete en una expectativa de cumplimiento, ¿sí? Que es un contraste absoluto al proceso humano, donde el creer te mete en la obligación de cumplir tú. Fíjate la diferencia, ¿no? Si yo escucho a Jesús, y hace unos domingos el Espíritu Santo nos hablaba de oír con oídos de hijo y no con oídos de esclavo. Si yo escucho a Jesús decirme, este es mi mandamiento que te doy, con oídos de esclavo, que ames como yo amo, y yo le tomo esa palabra como esclavo, ahora estoy en la obligación de cumplirle y en la seguridad de fallarle. ¿Lo oíste? Porque me falta, ¿qué? Capacidad. ¿Sí? Pero si lo oigo en fe, fe me mete en la expectativa de que Él lo cumple en mí.
Y eso es completamente diferente, porque eso es maravilloso. Padre, de veras, tú vas a, a hacerme vivir esto, pues yo le entro, ¿no? Yo lo quiero, estoy de acuerdo contigo. Algunos todavía necesitamos ser limpiados de engaños con respecto a fe. ¿Qué quiere decir fe? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para asegurar que cuando escuchamos este requerimiento de fe, no estemos procesándolo bajo engaño, porque la fe nos es dada, ¿sí? No es algo que nos falta, o por ejemplo, como le dijeron los discípulos a Jesús, ¿verdad? Los que iban a Emaús, Señor, aumentanos la fe. Recuerda que esas palabras fueron dichas por personas aún no renovadas, y eso es algo que el Espíritu Santo te va a dar claridad. Hay muchas cosas en la Escritura que están allí, pero que fueron dichas por personas no renovadas. Entonces, tú y yo no necesitamos que Dios nos aumente la fe, sino que nos debemos de ocupar de recibir la fe que Él nos da. Porque la fe viene por oír a Dios hablarme, comprometerse conmigo verbalmente. Y esto es sencillo de entender una vez que el Espíritu Santo te alumbra el entendimiento, porque mira, cuando tú estás tratando con una persona, depende de si lo conoces o no y todo eso, el crédito que le das a sus palabras, ¿cierto o no? Si, por ejemplo, todos conocemos la historia del muchachito que siempre andaba diciendo que ahí venía un lobo y no venía, ¿verdad? Y el día que vino el lobo ya nadie le creyó, había perdido su crédito, su credibilidad. Bueno, lo mismo tenemos que entender ocurre cuando Dios te habla. O le das crédito o no. Esa es nuestra única función en el asunto de vivir fe. Porque el que le da crédito a Dios recibe la virtud de fe, que es un poder divino para vivir creyéndole. Porque entre la promesa y el cumplimiento de la promesa tiene que existir esta convicción de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. La maravillosa verdad sobre fe es que todos somos provistos de ella, pero tenemos que saber recibirla. Y es la acción de darle crédito a Dios. Punto. Ahora, una vez que haces eso, y un ejemplo de cómo hacerlo sencillamente es dar gracias. Sí, recibir lo que Dios te dice dándole gracias. ¿Por qué? Porque esa acción declara que le crees y que entras en la expectativa de que Él te cumpla lo que ha prometido. Esa es la vivencia de fe, es una expectativa constante de cúmplele, cúmplele, cúmplele. Me prometiste, por favor, cúmplelo. Así que todo inicia con el acto personal que determina si le doy crédito a Dios. Aprendiendo a recibir poder divino. Soy enseñado a vivir en fe, aprendiendo a elegir oír a Dios en mi espíritu antes que a nadie, para luego permanecer creyéndole y recibiendo el poder divino para ponerme a vivir lo que Él me habla. Toda la existencia terrenal que hemos tenido en la mentalidad adámica ha sido una existencia que se basa en un raciocinio de capacidad propia. Todo lo que enfrentamos
es innatamente medido internamente. ¿Puedo o no puedo? Yo creo que sí puedo. No, esto yo lo hago sin problema. No, ahí sí está difícil. Creo que aquí me rajo. ¿Te pasa? ¿Cuántas oraciones has hecho donde has hablado cosas como, Dios mío, ya no puedo? ¿Eh? Digo, a lo mejor te parece a mí un poco, ¿no? Pero eso era común. O la pudencia, ¿no? Del fariseo. Te doy gracias que yo no soy como ese. Yo hago, yo doy, yo enseño, yo canto, yo esto, yo voy, yo subo, yo bajo, yo. Uf, no sé qué harías sin mí, porque si yo hago falta, todo truena. La renovación de nuestro entendimiento entonces exige que toda esa mentalidad pudiente fuera de Dios sea exterminada para que vivamos puramente la capacidad divina. Y esto ocurre en el ejercicio de tu existencia cotidiana, porque es en lo más sencillo, en lo más íntimo, donde Dios se va a ocupar de traernos a cada uno a esa elección. ¿Y qué papel tiene la fe en eso? Pues es un papel absoluto, porque fe establece que yo no lo voy a hacer, que el que va a cumplir es Dios, el que lo va a hacer es Dios, que yo voy a ser producto de su obra en mí. Entonces, en mi diario vivir, cuando empezando el día, ¿verdad? Cuando me doy cuenta que todavía estoy aquí, empieza un proceso interno que va a dar lugar a lo que Dios tiene para mi día y para mí hoy, o se va a empezar a ocupar de lo que yo tengo que hacer. Como hijo, has sido regenerado y tu nueva constitución es que tú no tienes capacidad propia, que toda la capacidad tiene que serte provista en tu espíritu por Dios, que está en ti, presente. Por eso no hay problema de suministro, ¿te das cuenta? Porque Él está presente en ti para darte todo lo que es requerido. Pero ahí viene el asunto al que Jesús se refiere cuando dice, no seas como los gentiles, que ellos se ocupan de qué voy a comer, qué voy a poner, dónde voy a vivir, estar ocupados en ver cómo resolver su existencia. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, eso ocurre aquí adentro y empieza en el momento en que estás consciente. Realmente te vas a dar cuenta que es 24/7, pero vamos a empezar ahí. ¿Qué sucede en tu espíritu? ¿Recibes las gracias? ¿Escuchas? La promesa es que Él tiene tu día preparado. Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, en el proceso de crecer tenemos que aprender a elegir y eventualmente, por eso dice en Primera de Pedro, dice que Dios no solamente nos va a traer a la verdad, sino que Él nos va a perfeccionar, a establecer, etcétera. O sea, Él habla de ir progresando en que esto se vuelva perfecto en nosotros. En Jesús Él no está eligiendo entre lo hago yo. Eso no existe en Jesús. Esa dicotomía, esa división aquí adentro no le ocurre a Él. Él no tiene ningún jalón para el otro lado. Él opera al 100% en comunión. El Padre que mora en mí. En ti y en mí eso tiene que establecerse.
Y para que se establezca tiene que ser erradicada la contraparte, ¿no? Que es, lo hago yo. Y entonces tenemos que estar en este acto consciente y por eso estar claros en que cómo inicio mi día determina lo que sigue, ¿no? Porque si yo agarro y me echo el montón de ocupaciones y preocupaciones, pues ahí ya no le di lugar yo a Dios para su agenda. Ya, me cerré. Pero si empiezo en verdad respetándole, escuchándole y sabiendo que Él me ama para involucrarse en todo lo que me ocupa. Yo tenía el concepto de que estar en las cosas de Dios era estar en, pues, las cosas que los humanos consideran que son de Dios. Entonces, imagínate el papel de la mayoría de los creyentes en Cristo en esa forma, ¿no? Hay unos cuantos nada más que pueden estar ocupados en las cosas de Dios permanentemente, y por eso se llaman de tiempo completo, ¿verdad? Y los demás, pues no. Qué desgracia, qué injusto, qué inequidad. Pero estar en las cosas de Dios es estar aquí en tu espíritu, en lo que Él tiene preparado para ti, en tu papel familiar, en tu papel laboral, en tu papel social, en tu papel político. Porque político, aunque está completamente corrupto en el mundo, es el ejercicio de tu autoridad como ciudadano de un ente. Él quiere estar involucrado y tiene todo preparado. Y si algo te llevas hoy debe ser, Padre, acepto vivir tu programa diario para mí. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!